Vamos a continuar, son las 7:34. Nos acompaña el abogado Juan Carlos Solines, él es experto en telecomunicaciones. Y vamos a hablar de este contrato, este nuevo momento, este acuerdo que se ha dado con las empresas que dan el servicio de telefonía celular en nuestro país, que son conocidas ampliamente, ¿no? Otecel, claro que hoy es propiedad de Millicom, y Conecel, que es la marca Claro, ahora Millicom es la marca Tigo. Bienvenido, gracias por atender la entrevista, Juan Carlos. La pregunta es si el contrato es bueno, malo para el país, estas nuevas condiciones, esta nueva posibilidad que tenemos y, por supuesto, las nuevas tecnologías. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Pienso que es un alivio para el país tener ya un contrato firmado, en primer lugar, porque luego de 2 años de prórrogas, en donde el país perdió la oportunidad de tener un contrato con cláusulas adecuadas a los nuevos tiempos, el negocio ha cambiado muchísimo y, claro, el país tenía la gran oportunidad en esta negociación de exigir ciertas nuevas cosas en beneficio de los usuarios, que lamentablemente perdimos 2 años, y habrá que explicar por qué perdimos esos 2 años, porque si bien es cierto, el anterior gobierno de Guillermo Lasso tuvo un manejo sumamente irresponsable de la negociación. Esta negociación debe haberse iniciado por lo menos 3 años antes de que fenezcan los contratos, y sin embargo se la hizo pocos meses antes de que venzan. Y claro, esa irresponsabilidad inicial acarreó como consecuencia que, claro, cuando se terminaron los 9 meses y se vencían los contratos, la negociación no haya estado terminada. Entonces hubo que hacer una prórroga. Esa prórroga era entendible, pero luego vinieron 8 prórrogas más. 8 prórrogas más, ya incluso con el nuevo gobierno. Entonces habrá que ver cuál fue el perjuicio para el país de no tener un contrato estos últimos 2 años, un contrato actualizado y moderno. Pero como decía al inicio, es un alivio porque, mal o bien, se ha hecho el anuncio de que ya se ha llegado a un acuerdo. Tengo entendido que el acuerdo ya lo habían alcanzado hace algunos meses. No sé por qué se esperaron a este momento para anunciarlo. Recién fue anunciado hace pocos días. Yo, después de 4 años, además, ¿no? Sí, yo tuve conversaciones con gente que trabaja en las telefónicas y me decían, ya no hay nada que negociar, está todo negociado desde varios meses. Entonces no sabemos qué detuvo este anuncio. Pero en todo caso está hecho y creo que eso es positivo para el país, porque sabemos que al menos ya no por 15, sino por 13 años más tendremos los contratos. Es efectivamente una negociación transparente, técnica, responsable, soberana, como han dicho las autoridades, sobre todo el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Curi. Bueno, yo escuché las declaraciones del anuncio, me pareció un anuncio bastante escueto, no dice mayor cosa. Hay algunos temas que me parecieron interesantes, como el tema del 1% que vaya a un fideicomiso para el desarrollo de estrategias de conectividad y de educación digital. Pero no se conocen más particularidades del contrato. Un contrato que ha estado marcado, como bien dices, Fernando, por la opacidad. Por la opacidad. Desde porque 2023. Ahora, solamente entre paréntesis, Juan Carlos, dice que el contrato corre desde el 2023. Pero se firmó recién, claro, esa parte por las prórrogas. Claro, ¿cuál es ahí la norma que establece? Exactamente, es decir, desde el punto de vista estrictamente jurídico, se había un plazo fatal que había que cumplir, ¿no?, antes de que venzan los contratos. Y la negociación no se concluyó porque se empezó muy tarde. Entonces, la primera prórroga cabía. Es decir, claro, el plazo que vencía en julio, ahora va a vencer 3 meses después. ¿Ok? Pero esos 3 meses después, porque tú puedes haber dicho vence 3 meses después, o 6 meses después, o un año después. Esa prórroga valía. Pero el rato que dices prorrogo este plazo fatal por 3 meses, ese plazo ya es fatal. No puede haber prórroga sobre prórroga. ¿Ya? Entonces, pero ahí hay un problema. Ahora, que ese problema no se manifieste o no salga a la luz o ninguna parte esté interesada, porque al fin y al cabo... Ahora, de pronto no hay problema porque son los mismos actores. Exacto. El Estado y las mismas empresas. Las empresas. Entonces, ¿quién podría, digamos, pero la Contraloría sí tendría que analizar si es que cabían prórrogas sobre prórrogas, por qué se dieron esas prórrogas, como decía hace un momento. Y claro, la parte comunicacional, o sea, más allá de que hayan habido 9 prórrogas,
tenía que avisarse cómo avanzaba el contrato, Claro. dónde ha habido los puntos de divergencia, Transparencia. ¿no? Decir cómo se ha logrado resolver y los nudos que se presentaron Cuando yo estuve a cargo de la negociación hace 17 años, más 19 años, porque yo sí, en aquel entonces traté de hacerlo con el tiempo de anticipación adecuado. Tan es así que cuando los contratos vencían en 2008 y cuando Correa gana en enero de 2007 la presidencia, yo le entrego más de 60 actas de negociación escritas, una valoración de la concesión y de las bandas hecha por una consultora internacional llamada por licitación, y todas las actas de las reuniones en las que nos sentamos las dos operadoras y el Estado, no en cuartos separados porque van a negociar lo mismo, no hay condiciones distintas. Entonces fue una sola negociación para las dos, fue con la presencia de veedores locales, presidentes de los colegios profesionales del ramo, y veeduría internacional de la OEA, que nos asignó al abogado principal de la CITEL, de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, para que esté en todas las sesiones de negociación, y todas se sentaron actas y fueron transparentadas y entregadas al nuevo gobierno. El nuevo gobierno cogió esas actas, cogió la valoración y negoció a puerta cerrada en el Palacio Carondelet, en contra de lo que dice expresamente la ley, porque dice que es el CONATEL, en aquel entonces CONATEL, hoy Arcotel, que tendrá que hacerse cargo. Entonces, ahora ha sucedido algo parecido. No se sabe cuántas reuniones de negociación hubieron, no se sabe cómo se llegó al valor que se está cobrando. Por lo tanto, me han preguntado en algunas ocasiones, ¿es bueno, es mucho, es poco? Claro. Y yo digo, ¿Qué parámetro? no sé, porque los únicos dos parámetros para saber si se cobró bien es la valoración técnica de cuánto se debería cobrar por la explotación del negocio y por el espectro radioeléctrico. Y el otro parámetro es qué se exige en el contrato. Claro. Porque si yo le exijo inversión tecnológica, le exijo cobertura en zonas que no hay población, le exijo cobertura en todas las carreteras primarias y secundarias, es una imposición económica muy grande, pues. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué quiere el Estado obtener con esta concesión? Plata para... ¿En qué lugar queda CNT? CNT es el operador del Estado, digamos, ¿no? Pero porque también compite en el mercado. Y que compite en el mercado y es un mercado que además ahora tiene una competencia mucho mayor, ¿no? Porque ahora las telefónicas ya no compiten solamente entre sí. Como ahora el negocio es de datos, Claro. ¿no? Entonces ahora compiten también con los proveedores de internet. Porque cuando estamos aquí, nos conectamos al wifi de aquí de la radio. Exacto, estamos ¿Cierto? conectados. Vamos a la casa, nos conectamos al wifi de la Están casa. escuchando en el mundo entero, gracias. Exacto. Entonces, cuando nos conectamos a los datos del teléfono de las operadoras, solo cuando estamos movilizándonos. Casi. Cuando estamos movilizándonos, porque luego estamos en el wifi del restaurante, en el wifi del hotel, en el wifi del aeropuerto, ¿no? Entonces, el mercado y el negocio ha cambiado sustancialmente, ¿no? Entonces, claro, CNT en ese contexto es una operadora más que genera ciertas distorsiones en el mercado, porque, por ejemplo, CNT, que ahora le veo con una campaña agresiva promoviendo 5G, que ese es otro tema del que hay que analizar, porque es un poco una estrategia de marketing. A don Byron, por Sí, es una estrategia de marketing, que pero... es el más técnico. Sí, pero en todo caso, el CNT promueve ya 5G y, por ejemplo, ellos no pagan por el espectro. Claro, que es el Estado. Es el Estado. Entonces ahí hay una suerte de competencia, Desleal. una distorsión de la competencia, ¿no? Byron Galarza se incorpora al diálogo con el abogado Juan Carlos Salinas, experto en telecomunicaciones. Juan Carlos, más allá de la concesión, del pago de un valor para el Estado, en fin, como dueño del espectro, ese beneficio para el usuario, ¿no? Y los expertos dicen que no es simplemente que mi teléfono sea más rápido, que me pueda descargar en microsegundos lo que antes me demoraba en minutos, sino el Internet de las cosas, ¿no? Las Smart City, que es hacia donde apunta el mundo, y el negocio de las telecomunicaciones es el nuevo negocio. Y ahí Ecuador está lejísimos atrás. Yo diría que todavía estamos en la época de los dinosaurios, porque en otras partes ya las ciudades se manejan a través de los dispositivos, las actividades económicas, y, en fin, toda la trazabilidad del aparato productivo. Yo no sé si Ecuador está todavía listo, porque es un mercado muy chiquito, eso hay que decirlo, y para las operadoras poner infraestructura, más allá de que lo obligue el contrato, pues va a depender también del crecimiento del mercado. Pero ahí la oportunidad, en cambio, es para el sector productivo.
que ese sí demanda y ese sí tiene para pagar. Expliquémosle un poquito a la gente cómo nos puede cambiar la vida al mediano plazo, porque al corto plazo quizás no lo vamos a ver, sino más allá, como digo, de la velocidad de los aparatos. Bueno, un gusto verte a los tiempos, Byron, en esta nueva casa. Y sí, yo pienso que hay que aclarar estos temas porque a veces se habla como un gran logro estos saltos de generaciones y en realidad no nos damos cuenta cuál es el verdadero impacto que tiene para la gente. En primer lugar, decir que el Ecuador todavía no tiene una cobertura de 4G, que realmente fue el salto exponencial para los usuarios como nosotros. Es decir, pasar de 3G a 4G fue el gran salto porque eso sí, había una diferencia enorme en las velocidades, sobre todo para ahora que usamos servicios de streaming, ¿no es cierto? De Netflix, de Spotify, de tantos otros servicios. Esa velocidad, esa capacidad de los teléfonos inteligentes era importante. El 5G, del que tanto se habla, digamos que no va a tener un impacto tan grande para el usuario individual, ¿no? Sino justamente para las aplicaciones que tú mencionabas, el Internet de las Cosas, por ejemplo, que es básicamente todos los dispositivos que pueden ahora estar conectados al Internet. Me refiero a dispositivos dentro de la casa, las luces, el aire acondicionado, las cortinas, qué sé yo, cualquier dispositivo electrodoméstico, lo que fuere, que sea sujeto a conectarse al Internet y poder ser controlado remotamente a través del celular, tienen que estar conectados al Internet. En ese tipo de aplicaciones, o por ejemplo en una calle, los semáforos que estén conectados o manejados por inteligencia artificial, que por ejemplo midan el flujo de tráfico, y esos sensores que miden el flujo de tráfico para cambiar los colores del semáforo tienen que estar conectados permanentemente a Internet. O las aplicaciones de inteligencia artificial, un vehículo autoconducido que no tiene chofer, ¿no? Todas esas aplicaciones de Internet de las Cosas y de inteligencia artificial no pueden tener latencia en el Internet. Sí, no está el 5G. Tiene que estar permanentemente. Y el 5G trae eso. Es la autopista de... ¿No es cierto? Trae eso. Entonces, realmente el 5G tiene un impacto a nivel industrial, a nivel empresarial, a nivel de ciudades inteligentes. Incluso a niveles de casas inteligentes, aunque el 4G es suficiente para manejar un dispositivo en la casa, para apagar la luz, para prender la luz. Pero cuando ya se trata, por ejemplo, de poner monitores en los bosques para alertas tempranas de incendios, que puedan captar el humo apenas se produce y lanzar una alerta a una central, esos dispositivos tienen que estar conectados a Internet. Y ese Internet no puede fallar, no puede caerse. Entonces, para esas aplicaciones del 5G es importante. Pero el Ecuador, atendiendo a tu pregunta, está sumamente retrasado respecto a eso. Porque ni siquiera hemos valorado las bandas donde opera el 5G. 3.5 gigas, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero hay que valorar que venga ¿Cuánto puede costar eso? Luego licitar. Okay. Decir, a ver, ¿quiénes están interesados en licitar las bandas de 5G? Como hizo Colombia, como hizo Brasil, como hizo Chile, como hizo México. Y luego concesionar. Y eventualmente concesionar la explotación del servicio también. Esas son otras incógnitas que hay en estos contratos. Se les incorporó ya bandas... ¿No se conoce el contrato en detalle? Yo no lo conozco. No, debería ser público. Debería ser público. Pero recién se anunció que se ha firmado. O sea, que habrá que recabar dónde está el contrato, en qué notaría se firmó y ver qué dice. Bueno, dijo el ministro que se incluían las nuevas bandas, ¿no? Que la asignación de nuevas bandas. ¿Cómo se incluyen las nuevas bandas? Para el despliegue de la red de 5G. Ya. Si se incluyen las nuevas bandas, deberían estar valoradas. Si no, ¿cómo le cobro? ¿Cuánto le cobro? Recordemos, parámetro técnico, ¿no? Recordemos que los operadores utilizarían, si es que les dieron 5G, o sea, de 3.5 gigas, estarían utilizando 3 bandas. La de 850, que es con la que iniciaron la telefonía móvil celular. La de 1900, la servicio de móvil avanzado, el SMA, que se llama, que es datos, cuando vino la explosión del Internet móvil, no, y los teléfonos inteligentes. Y ahora la de 3.5 GB para 5G. Entonces, son 3 bandas. Las 2 primeras ya tenían asignadas. Si se les asignó este contrato la de 3.5, habrá que ver cómo se valoró. Ahora, hay un tema que evidentemente esto implica también la participación del Estado, ¿no? ¿Hasta dónde el Estado puede concesionar? Porque esto es infinito, ¿no?
estamos viendo cómo Starlink ahora ofrece hasta su servicio gratis, por lo menos en Estados Unidos está en esta señal. Y yo veía, por ejemplo, cómo Paraguay ha permitido que Starlink entre al Paraguay y se conecten 5.000 escuelas. En fin, digo esto porque como que el Estado ecuatoriano todavía y quienes están a cargo de la política de telecomunicaciones no se han dado cuenta del potencial que tiene este tema de las telecomunicaciones y ahora pues satelitales, ¿no? Y estamos sobreutilizando ese espacio si no le damos la suficiente importancia para desarrollar precisamente producción, empleo, que es lo que más se necesita. A ver, el Ecuador históricamente ha sido un país que adopta muy tempranamente la tecnología. A pesar de lo que mencionaba hace un momento, de que es un país pequeñito y que puede estar, digamos, no ser tan atractivo para las grandes inversiones en tecnología, el Ecuador se ha caracterizado desde los 70s. Fuimos uno de los primeros países que adoptó los cajeros automáticos, por ejemplo, ¿no? A través me acuerdo, del Banco del Pacífico, que fue también el banco que trajo por primera vez el Internet acá, al Ecuador. Entonces, y los ecuatorianos siempre hemos estado muy expuestos a los pagos ahora digitales a través del teléfono móvil. Hemos estado muy expuestos a la tecnología, adoptamos rápidamente la tecnología. Lamentablemente, las políticas públicas son las que han ido retrasadas. La legislación, o sea, todo el entorno digital que debe crearse a través de regulación adecuada, de legislación, es el que ha ido fallando, el que ha ido imponiendo barreras, ¿no? El que ha ido haciendo más lento el despliegue de infraestructura, la inversión en tecnología. Y claro, ahora no se ven políticas claras de desarrollar un entorno digital adecuado. Los puntos de conectividad, ¿no? Que se llamaban primero telecentros comunitarios, que luego se les llamó puntos del encuentro, que Lenin tenía les bautizó de otra forma el gobierno de Lenin, y ahora tienen otro nombre, ¿no? Para mí son una alcahuetería, ¿no? Son centros que van, inauguran y dicen, abrimos 3, 20, 60 nuevos centros. Van, el rato que inauguran hay conectividad, se van de ahí, ya no hay quien sostenga la conectividad, ni quien pague. Pero eso es parte de la obligación del concesionario. Se supone, pero hagan un recorrido a los están a los muchos puntos. abandonados. Están abandonados, o no tienen conectividad, o no tienen mantenimiento. Es decir, esa no es una política digital del país, ¿no? En el último ranking de ciberseguridad, ¿no? Que lo publica el gobierno de Estonia, porque supuestamente son líderes, más líderes, y ellos mismos están en segundo o tercer lugar, no encabezan. El Ecuador ni siquiera aparece. Y en el gobierno de Lazo nos vendieron humo de que estaba viniendo Estonia a asesorarnos y que Google venía a poner una universidad y todo eso es humo que nos venden. No hay una verdadera política que diga, a ver, ¿qué hacemos a nivel de pensum de estudios ya no podemos seguir estudiando Excel, Word y Spreadsheet, ¿no? Claro. O sea, ahora tenemos que aprender a cómo manejar la inteligencia artificial respetando la integridad académica, ¿no? Que no sea una herramienta de fraude académico, plagio, ¿no? Y de plagio. Tenemos que preocuparnos de que las nuevas generaciones vean a esto como una herramienta de apoyo y de productividad, y no como un facilismo de decir ahora todo le consulto a ChatGPT, ¿no es cierto? Entonces hay que trabajar en muchos frentes a nivel regulatorio. Sacamos una ley de protección de datos personales con 20 años de retraso. Claro. Cuando inclusive ya las nuevas generaciones ya ni siquiera valoran tanto la protección de datos. Si tú me das mis signos vitales, quédate con mis pasos y mis kilómetros que camino y los caminos los deportes que hago. O sea, ha cambiado el enfoque de los usuarios en las nuevas generaciones. La sociedad ha cambiado. ¿No? De la sociedad. Y no hay una política pública de Estado que vaya a la par, claro, ¿no? A propósito de eso, Juan Carlos, lo más probable y la eventualidad dice que vamos a ir a una nueva constituyente. Y la constitución de Montecristi, entre muchos males, es absolutamente estatista por un lado y segundo absolutamente regulatoria de todo. Y es propietaria hasta del viento, ¿no? Y muchos constitucionalistas son más proclives a la desregulación. ¿El espectro radioeléctrico se debería desregularizar en la nueva constitución de irnos a una nueva Carta Magna? A ver, el espectro radioeléctrico, Byron, yo creo que tiene el mismo estatus que el subsuelo, ¿no? Es decir, uno puede comprar un terreno, una hacienda, una finca, pero si es que hay petróleo debajo, si es que hay oro debajo, no le pertenece al dueño del terreno, sino al Estado. Y lo mismo sucede con el espectro radioeléctrico. Las ondas electromagnéticas del espacio aéreo,
¿no? Debe ser administrado unitariamente. O sea, ni siquiera es que como descentralizar y que imagínense lo que pasó, el drama que fue cuando se descentralizó todo el tema de infraestructura física, ¿no? En donde en cada provincia, en cada cantón había que sacar permisos distintos, ¿no? Eso fue un desastre. Entonces, tanto el espectro radioeléctrico como el subsuelo deben ser administrados unitariamente por el Estado. Ahora, distinto es la declaratoria de sectores estratégicos, ¿no? Porque por un lado, refiriéndonos a las telecomunicaciones, es servicio público y además es sector estratégico. Entonces tiene una serie de barreras, como por ejemplo la Constitución dice que por excepción será solamente administrado por el Estado y explotado por el Estado. Por excepción podrá concesionarse al privado. Yo creo que ese enfoque debe cambiarse. Y ese enfoque se cambia a través de las nuevas tendencias constitucionales. Por ejemplo, hoy en día el transhumanismo. El transhumanismo es una tendencia ideológica que da una importancia enorme a la tecnología para efectos de conservación de la salud, la longevidad de las personas, la resolución de los problemas estructurales de un manejo de un Estado, lucha contra la corrupción, lucha contra la criminalidad. Porque la tecnología hoy día puede ser la respuesta a muchos de esos problemas, ¿no? Cómo se utiliza la tecnología y cómo el Estado regule ese entorno digital es la clave. Y entonces yo creo que, atendiendo a tu pregunta, este proceso impensado al que nos estamos abocando, que es el constituyente, puede ser una gran oportunidad para comenzar a pensar que sirva de algo el proceso constituyente, ¿no? Que no sea una constitución que nos lleve de Guatemala a Guatepeor, o un parche, o una estrategia para liberarse de la Corte Constitucional. Entonces, que sea la oportunidad para introducir estos conceptos nuevos de por ejemplo, constitucionalismo digital. ¿Cómo se puede fortalecer la democracia a través de las tecnologías? No puede ser posible que hoy día la gente vote para quién gana en La Voz o Yo Me Llamo, pero no pueda votar para administrar un presupuesto o para decir cómo se priorizan los recursos. Claro. No hay justificación si todos están conectados, ¿no? En lugar de llevarnos a costosas consultas populares cada 2 años de 40, 80 millones de dólares, ¿por qué no robustecer sistemas de opinión ciudadana con lo que también resolvamos el tema de la participación ciudadana, claro, que ha sido un ahí fiasco sí, en la anterior Constitución? Ahí sí sería una democracia inclusiva. Inclusiva. Claro. Para todo, para los presupuestos que tienen, es una farsa, ¿no? Un cuento, el tema chulo. del presupuesto. Rendición de cuentas y puro cuento. La rendición, pero en los presupuestos. Los presupuestos. Se reúnen ahí entre algunos Entonces amigos. hagamos aceras y bordillos. Sí. Hagamos aceras y bordillos. No importa que no tengan agua, no importa que... No importa. Comité de fiestas. Comité de fiestas, exacto. Hagamos un concierto gratuito, ¿no? Y de pronto la gente tiene necesidades mucho más apremiantes. Sí, sí, sí. Y no podemos esperar 4 años a que le castiguen con el voto al mal alcalde o al mal presidente, ¿no? Entonces, hoy en día la tecnología y las telecomunicaciones, porque no olvidemos que las telecomunicaciones son la infraestructura de la tecnología. Tú has mencionado el satélite, ¿no? Las comunicaciones satelitales son telecomunicaciones, ¿no? El despliegue de infraestructura, de En fibra China, óptica. yo tuve la oportunidad de estar en China 6 meses y en China todo funciona con el Internet y las nuevas tecnologías. Pero nada, absolutamente nada. Es más, ni siquiera hay dinero físico. Todo es dinero digital y virtual. Entonces, a eso va el mundo. En Así Europa es. igual ya tienen el mismo concepto de la Smart City. Entonces, solo aquí estamos recontra hiper que atrasados. La adopción de las criptomonedas, ¿no? Claro. Porque también recordemos que el tema de no utilizar más cash también nos supone una cantidad de interrogantes y de problemas con el tema de la protección de datos y la privacidad. Claro. O sea, que yo ya no pueda... A pesar de que hay una ley y una que hay una superintendencia. trazabilidad, exacto, que hay una trazabilidad de hasta el micropago que yo hago, ¿no? Tiene sus consecuencias también del Estado controlador y del Estado vigilante, ¿no? Que lo está hoy día haciendo evidente con el tema del SRI. Hoy día se en está, otra manera. Claro, Sí. se está haciendo un control, pero Sí, que sí, no se sí. hacía antes. Y Sí, que era lo sí. que se pedía, cobren, o sea, no A los suban que deben, impuestos, Cobren. sino que cobren Pero bien. de ¿no? paso Claro, vigila que siguen es. cobrándonos a los mismos, pero Pero, por ejemplo, que en ese rubro del SRI, que se utilice esa información de cuánto gano, cuánto pago, en qué gasto, con ¿cómo fines así? políticos. Hoy día sabe Claro. que hay un asunto que mucha gente, mis hijos, trabajan para empresas de afuera y tienen toda la información. O sea, es increíble
y de eso tratan de cobrar impuestos. Es una cosa, pero tremenda, ¿no? De lo que está sucediendo. Ahora, para culminar, vea, una entrevista, pues, teníamos más tiempo. Ha sido compañero, dice Juan Carlos. Trabajamos juntos en Cablevisión, había un espacio de análisis, claro, y Juan Carlos hacía uno en la época del doctor Peña. Claro. Exactamente, tuve mi breve paso por la televisión. El tema de la constituyente, si es que gana el sí, se debe tratar ese tema de las telecomunicaciones, debe haber un capítulo abierto para las telecomunicaciones. Totalmente, y que vaya más allá de lo que está ahora, porque ahora se limita a decir que es un sector estratégico, es un servicio público y que será concesionado por excepción. Entonces, pero ¿cuál debería ser el desarrollo en esta Asamblea Constituyente para mejorar el tema de telecomunicaciones? La Constitución debe dar solamente un marco referencial para que la legislación y la regulación sea quien analice ya más en detalle. Pero ese marco constitucional debería asignar a la tecnología este carácter de, por ejemplo, pieza fundamental para robustecer la democracia, ¿no? Entonces, el momento en que una Constitución diga las telecomunicaciones y la tecnología, más allá del acceso universal, más allá del acceso a todos los ecuatorianos, deberá ser un instrumento de consolidación de la democracia a través de la participación activa de la gente por medios digitales en la toma de decisiones públicas, ¿no? Cosas así que ya se prescriban, ¿no? Que hayan legislación que comience a desarrollar esos conceptos. Porque la Constitución no debe entrar en el detalle ni en la minucia. Exacto. ¿No? Es un principio, ¿no? La Constitución la ley orgánica es la que regula, claro. Un folletito de 3 páginas. Que ni se cumple, ¿no? Además. Pero que te da un marco sobre el cual se desarrolla toda la legislación y la jurisprudencia. Entonces, en este aspecto de la tecnología, el transhumanismo, digamos que promueve eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, cómo la telemedicina, la telemedicina, la salud a distancia, a través de dispositivos inteligentes con inteligencia artificial, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las referencias que puede hacer el IES a un hospital privado, qué sé yo. Se debería hacer. Se debería hacer, pero cuando se trata, por ejemplo, de un chequeo que se puede hacer a distancia, por ejemplo, si una persona está en una zona remota y el médico especialista aquí en el Seguro Social lo hace y que pueda hacerlo vía no existe una base para eso. Y muchas veces hay un obstáculo, porque dicen en derecho público solo se puede hacer lo que la ley específicamente establece. Entonces, como no hay un precepto constitucional que mande a la ley a desarrollar eso, entonces hay vacíos en donde no se puede utilizar la tecnología para cosas que podrían ser muy útiles. Entonces, la Constitución tiene que ver de qué forma sienta esas bases, facilita eso. Y facilita, ¿no? Para que luego la legislación secundaria pueda desarrollar temas de telesalud, de teleeducación, ¿no? Ahora, la pandemia nos forzó, ¿no? A que utilicemos el teletrabajo, a que utilicemos la teleeducación, pero el país estaba en pañales en cuanto a regulación, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo operan los principios del derecho laboral en una relación de teletrabajo, ¿no? ¿Cómo se controlan los horarios? El empleador tiene derecho a intervenir, hasta dónde puede intervenir si es que yo estoy en mi casa. El equipo que yo utilizo, si es que estoy utilizando el equipo, la conectividad de mi casa, cómo me lo retribuye el empleador, ¿no? Claro. Son una cantidad de cosas que la pandemia nos hizo ver que estábamos en pañales, ¿no? Entonces, ahora, si ya nos embarcamos en esta aventura constituyente, que sea para algo positivo, ¿no? Para algo positivo. Muchas gracias, Juan Carlos, por atender la entrevista. Gracias a ustedes. Juan Carlos Solís, experto en telecomunicaciones, nos ha acompañado.